Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un tema sobre Teleyec. El tema a tratar va a ser cáncer de páncreas. Mi nombre es Xiomí Isabel Espinosa Vila. Soy médico residente de segundo año de la especialidad de gastroenterología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Bueno, como introducción sobre este tema vamos a ver que es una neoplasia altamente letal y que va a representar un desafío clínico y científico significativo. Generalmente los síntomas de este tipo de cáncer suele ser inespecífico al inicio, por lo cual dificulta una detección precoz, siendo ya esta detectada en etapas más avanzadas, cuando recién se presenta clínica un poco inespecífica como dolor abdominal, baja de peso y en algunos casos ictericia. Y bueno, esto va a conllevar a un pronóstico generalmente desfavorable en la mayoría de las pacientes que son diagnosticadas con esta enfermedad. Y bueno, con un tratamiento vamos a ver que va a implicar un enfoque multidisciplinario, que va a conllevar a un manejo conjunto de varias especialidades. Es por eso que es importante conocer sobre este tema. Como los objetivos a tratar en esta sesión es informar a la población sobre la existencia, los riesgos y los síntomas que produce el cáncer de páncreas y de esta forma aumentar conciencia sobre esta enfermedad y promover una detección temprana. También destacar la importancia de la detección temprana del cáncer, que esta puede contribuir a mejorar los resultados y las tasas de supervivencia, y educar también sobre qué síntomas iniciales se puede presentar en pacientes que van a sufrir esta enfermedad y fomentar una consulta médica temprana ante cualquier signo de alarma. Y también la promoción de estilos de vida saludable. Entonces, más o menos para ver la epidemiología del cáncer de páncreas, menciona que hay una incidencia, o sea, de casos de presentarse nuevos de 12.9 casos por cada 100.000 personas al año. Generalmente este tipo de cáncer tiene un pronóstico pobre, con una tasa de supervivencia a los 5 años, que es una de las más bajas, con un 9.3%. Y también esta va a variar de acuerdo a la etapa o estadio en la que se diagnostica. Pacientes que tienen un cáncer localizado, la tasa de supervivencia puede aumentar hasta 34%, si hay un compromiso regional hasta un 12%, y en caso ya que sea un estadio clínico 4 o metastásico, ya la tasa de supervivencia disminuye a un 2.9%. De esto también ver que es significativo que el 5 al 10% de los pacientes van a tener un riesgo familiar. ¿Qué factores de riesgo van a intervenir en la génesis del cáncer de páncreas? Podemos mencionar dentro de estos los modificables, que serían importantes conocerlos, ya que aquí entraría a tallar qué medidas preventivas nosotros podemos eh, ver o que tenemos a disposición para poder evitar estos factores de riesgo. Por ejemplo, uno de los principales factores de riesgo es el consumo de tabaco. Nos dice que el riesgo es 2 veces mayor en fumadores versus no fumadores. También otro factor de riesgo modificable sería el alcohol, y aún más cuando el consumo es mayor de 60 gramos por día. Otros factores de riesgo como la obesidad y la diabetes. Entonces es en estos factores de riesgos modificables donde nosotros como la población tenemos que evitar. Para eso evitar el consumo de los cigarrillos, evitar el consumo del alcohol, también evitar la obesidad mediante una dieta saludable, y bueno, hacernos screening en el caso para descarte de una diabetes si tenemos antecedentes familiares o la misma sobrepeso, obesidad, ¿no? Otros factores de riesgo a tener en cuenta también son pacientes que tienen como antecedentes de haber sufrido pancreatitis crónicas. Nos dicen que 1.8% de estos va a desarrollar un cáncer de páncreas a los 10 años y un 4% a los 20 años. Y otro 10% que ya es en menor cantidad son los que tienen predisposición genética. En predisposición genética se ha visto, bueno, múltiples genes involucrados en la génesis del cáncer de páncreas. Por ejemplo, tenemos los genes de la STK11, el gen del BRCA2, el gen de MLH1, MHH2, otros genes como el APC, que todos estos se pueden asociar a un síndrome, por ejemplo, uno de los más conocidos, ¿no? El gen del BRCA2, que se ve también en los pacientes que tienen cáncer de mama, ovario hereditario, y que se ha visto que el riesgo de cáncer de páncreas en estos pacientes es de 5 a un 10%, así como por ejemplo los genes de MLH1, MHH2, que se ha visto que se ven en el síndrome de Lynch, que también tienen un 5 a 10%, y otros ya menos frecuentes como el BRCA1,
que también se ven los cánceres de mama, ovario hereditario, pero solamente el riesgo de cáncer de páncreas a futuro se ha visto en un 2%. Entonces, ¿en qué pacientes nosotros podemos recomendar una consulta con genética clínica? En pacientes que tienen más de 2 familiares con cáncer de páncreas, en los familiares que se ha visto que hay una mutación identificada o sospecha específica, como hemos visto en la anterior diapositiva, que tienen múltiples cánceres o particularmente los diagnosticados a edades tempranas. Y también en pacientes que tienen antecedente, han tenido de cáncer de páncreas. Bueno, las manifestaciones clínicas, como las mencionaba, pueden ser muy inespecíficas al inicio. Es por eso que el cáncer de páncreas generalmente ya lo diagnosticamos en etapas tardías. Entonces es importante conocer qué características clínicas podríamos nosotros encontrar para poder sospechar en esta neoplasia maligna. Sobre todo a la cabeza va el dolor abdominal. Este dolor abdominal puede ser continuo, de forma intermitente y generalmente está localizado hacia la zona lumbar. Luego también una pérdida de peso inexplicable, que en la mayoría de casos se ha visto que es muy significativa, una pérdida abrupta en menor de 3 meses o menor de 6 meses, por ejemplo de 10 kilos, 6 kilos. Y bueno, lo otro es la ictericia, que la ictericia generalmente se va a presentar de acuerdo a la localización donde esté la neoplasia de páncreas. La ictericia se ve que se presenta principalmente en los tumores que afectan a la cabeza pancreática, ¿no? Ya que van a comprimir la vía biliar y de esta forma causarían la ictericia. Otros síntomas ya menos específicos que podrían confundirse con cualquier otra enfermedad son las náuseas, la diarrea o la esteatorrea. Y otro síntoma también que podríamos hacernos sospechar de un cáncer de páncreas agregado a los anteriores podría ser la fatiga. Entonces, reconocer estos síntomas que a veces pueden ser muy inespecíficos, pero si son muy persistentes, deberíamos acudir a una consulta clínica para poder siempre hacer el descarte, aunque menos alejado de una neoplasia de páncreas. Entonces, la pesquisa en sí como tal, como un método de screening, lamentablemente en nuestro país no existe un método de screening, por ejemplo, como el cáncer de colon, que podemos hacerlo de repente con un test de TEBEN o ya con una colonoscopia si tenemos factores de riesgo. Por lo tanto, solamente acá se ha visto que hay estudios que mencionan la pesquisa para el cáncer de páncreas. Nosotros el objetivo principalmente va a ser identificar lesiones precursoras. ¿Y esto en quién vamos a hacer? En pacientes, por ejemplo, que han tenido como antecedentes o como hallazgos en imágenes de tener neoplasias intraepiteliales pancreáticas, neoplasias quísticas mucinosas, dentro de estas como la neoplasia mucinosa papilar intraductal o el IPMN, la neoplasia quística mucinosa. Entonces, si hay estos factores de riesgo, recién nosotros podríamos hacer una pesquisa. En otros factores de riesgo o que otras enfermedades podríamos hacer pesquisa, como hemos visto anteriormente, por ejemplo, en familiares de primer grado de paciente con cáncer de páncreas familiar, en el síndrome de Creutzfeldt-Jaeger, el síndrome de cáncer mama ovario hereditario, el síndrome de melanoma múltiple atípico familiar, el síndrome de Lynch o la pancreatitis hereditaria. Y en otros, por ejemplo, en la pancreatitis juvenil en menores de 25 años, en las pancreatitis hereditarias. Y como tal, mencionaba que en la población en general, lamentablemente, no se recomienda hacer una pesquisa para cáncer de páncreas. Entonces, ¿cuáles son los métodos de pesquisa que vamos a usar? Hay varios métodos, generalmente son los de imágenes, como la ecoendoscopía se puede usar, la resonancia magnética por contraste y la colangiopancreatorresonancia. Y también algunos marcadores tumorales como el CA19-9 y el CEA, pero que se ha visto que no son sensibles. Entonces, el diagnóstico del cáncer de páncreas nosotros lo vamos a hacer con hallazgos laboratoriales. Bueno, siempre pedir al paciente, ¿no?, un hemograma, una bioquímica, un perfil hepático, en caso de que puede haber una ictericia, estaría comprometido el perfil hepático, veríamos aumento de bilirrubinas, un patrón colestático que sería el aumento de fosfatas alcalinas, GGT, en caso de que el cáncer se localice en la cabeza y esta haga compresión de la vía biliar. Otros hallazgos laboratoriales, como hemos visto, podemos pedir un CA19-9, que podría orientarnos también la elevación de este hacia una neoplasia de páncreas. Y lo otro son los hallazgos imagenológicos. Los hallazgos imagenológicos lo podemos hacer por medio de una tomografía que específicamente sería la TEM protocolo páncreas. Luego también se podría hacer por medio de una resonancia abdominal. Y lo otro también que podría hacerse sería al final una ecoendoscopía para de repente hacer un mejor estadiaje del NM de páncreas.
Por ejemplo, en la siguiente imagen, acá vemos que, por ejemplo, en la imagen tomográfica, a nivel de páncreas va a haber una lesión hipodensa que nos va a hacer pensar en un diagnóstico de un NMD pancreático. Entonces luego vamos a pasar al manejo. El manejo se va a hacer según verificar si el tumor va a ser resecable, puede ser borderline o irresecable. En caso y para esto hay criterios, ¿no? Que mencionan, por ejemplo, un tumor resecable es aquel que no tiene contacto con las venas principales como la vena mesentérica superior y la vena porta, o tiene un asentamiento unilateral, o también está sin contacto con la arteria mesentérica superior, con la arteria hepática común, mientras que el borderline resecable va a ser con aquellos tumores que pueden contratar más de 180 grados o un afinamiento bilateral o oclusión con las venas, o en caso de un tumor que contacta menos de 180 grados pero sin estenosis o deformidades con las arterias. Y los irresecables ya que se dividen en los localmente avanzados y los metastásicos. Los metastásicos generalmente cuando ya invaden más de 180 grados a las arterias, cuando el tumor llega a otro órgano como por ejemplo el hígado, los pulmones, ¿no? Entonces el manejo generalmente va a depender de como hemos visto, si el tumor es resecable, borderline o irresecable. Entonces el tratamiento curativo, el único tratamiento curativo es la cirugía, pero como hemos visto, el cáncer de páncreas lamentablemente se diagnostica en una fase en la mayoría de personas tardías, por lo cual el 15 al 20% de estos que son diagnosticados solamente van a ser potencialmente resecables. Entonces, dentro del manejo de tumores resecables, se va a hacer este manejo en pacientes con lesiones resecables sin contraindicación para cirugía y en tumores potencialmente resecables con sospecha de enfermedad a distancia, donde el CA19-9 sea mayor de 500 o haya ganglios regionales metastásicos por biopsia o por PET-CT, tendríamos que ofrecerle primero un tratamiento oncológico perioperatorio y va a depender también ese tratamiento de acuerdo a dónde se localice el tumor. En caso que el tumor sea cefálico, o sea, que afecte la cabeza del páncreas, se haría en este caso una duodenopancreatectomía cefálica con linfadectomía estándar, ¿no? Sacándose todos estos ganglios que tenemos aquí. Mientras que en los tumores corporocaudales se puede hacer lo que es una esplenopancreatectomía con linfadectomía de los grupos 9, 10, 11 y 18. Esto en caso de los resecables. En caso del manejo de los tumores borderline, acá estos tumores borderline van a requerir en su mayoría estudio histológico y tener un diagnóstico por medio de la biopsia, ya que primero van a ir a quimioterapia neoadyuvante. Entonces, para el estudio histológico, generalmente en estos tumores primero se hace la endoscopía. Y el abordaje terapéutico inicial va a ser la quimioterapia, como estábamos mencionando, siendo el esquema de lesión el FOLFIRINOX, y eso se tiene que completar por 6 meses entre el pre y posoperatorio. Y a los 4 o 6 meses de la quimio puede realizarse lo que es una quimio-radioterapia antes de la cirugía. Entonces, la disminución del CA19-9 luego de la quimio es un factor pronóstico que tenemos que ver en estos tumores borderline. También que la tomografía va a evaluar la progresión de la enfermedad y valorar la respuesta del paciente a la quimioterapia y ver que la reducción del tamaño tumoral nos hace que haya menor compromiso de estructuras vasculares y de esta forma el tumor pase a ser resecable. Y lo último sería el manejo del tumor irresecable, localmente avanzado o vía metastásica, que este va a generalmente necesitar la participación del equipo de cuidados paliativos. Esto se hace en pacientes con estadio o un status performance, que quiere decir un ECO, o sea, cómo es el paciente. 3-4, que no existe beneficio del tratamiento quimioterápico. Un status performance 2-3 se le puede ofrecer gemcitabina en monodroga. Un status performance de 0 a 2 podría darle poliquimioterapia como el FOLFIRINOX o usar lo que es el placlitaxel y la gemcitabina. Y ver si no hay progresión luego de 4 meses de tratamiento con el FOLFIRINOX, se puede considerar las fluoropirimidina en administración continua. Entonces, como conclusiones del cáncer de páncreas, vamos a tener que este tipo de cáncer es lamentablemente una enfermedad altamente letal y agresiva y que la mayoría de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, lo que dificulta el tratamiento y reduce las tasas de supervivencia. Y que la falta de síntomas específicos en etapas iniciales va a contribuir lo que es a una detección tardía y esto nos subraya o nos hace hincapié en mejorar la necesidad de los métodos de diagnóstico, ¿no? Y aumentar la conciencia pública sobre los factores de riesgo y los síntomas.
y que finalmente el tratamiento del cáncer de páncreas requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a varias especialidades como oncología, cirugía, radioterapia, gastroenterólogos y otros profesionales, por ejemplo, como los nutricionistas. Eso es todo, gracias.